Hola y bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y como pueden notar mi voz está afectada un poco por una bronquitis que tuve esta semana. Estoy saliendo del otro lado, pido que me tengan paciencia porque quizás me demore un poco más en poder comunicar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Tenemos a otros pastores en la iglesia que podrían enseñar y predicar, pero sentí realmente el peso de la responsabilidad de enseñar lo que voy a enseñar hoy, porque creo que es algo que el Espíritu Santo quiere corregir en nuestra iglesia. Comenzando por mí, pero específicamente a miembros de nuestra congregación que necesitan aprender esta lección. Y antes de que yo vuelva a Chile, me gustaría que se tocara este tema. Así que estamos en esta serie justo para hablar de lo que la Iglesia de Cristo no debería ser. Podemos aprender de errores de otros, podemos aprender de un mal ejemplo tanto como un buen ejemplo. Así que estamos en esta serie de Primera de Corintios para aprender del libro de Corintios los errores que ellos estaban cometiendo como una iglesia carnal. La iglesia carnal es la iglesia que prefiere Satanás. A mí me gustaría poder enseñar sobre la iglesia victoriosa, me gustaría poder enseñar sobre la iglesia que honra a Cristo, y quizás lleguemos a eso. Pero sentí que Dios me guió a este libro y a este estudio. Así que vamos a terminar el libro. No sé cuánto nos vamos a demorar, pero básicamente hemos estado en esto ya 3 domingos. Y vamos a llegar hoy, si Dios quiere, al capítulo 4, terminando el capítulo 4 de Primera de Corintios. Pero antes de eso, vamos a comenzar en Primera de Corintios capítulo 3. Y mientras lo buscan, les voy a recordar lo que es una iglesia carnal. Una iglesia carnal es una iglesia donde los cristianos se dejan llevar por sus apetitos de la carne, se dejan llevar también por sus emociones, por sus propias opiniones. Viven enfocados más bien en este cuerpo y sus propios deseos, en vez de estar enfocados en lo que dice Dios a través de su palabra, guiados por el Espíritu Santo. Satanás quiere atacar la iglesia, eso lo sabemos. Jesús dice que él, las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia, pero igual él está atacando. Ahora, los ataques externos son más fáciles a veces de reconocer que los ataques internos. Pero los ataques internos también son más importantes, yo creo, porque son sutiles, quizás no tan fáciles de reconocer. Por ejemplo, la cizaña. Son personas que no son creyentes, se hacen miembros de iglesias, creen que por su religión se van a salvar, son inconversos que pretenden ser cristianos. Y hablamos de esa enseñanza de Jesús unos domingos atrás. Y después tenemos a cristianos carnales que aparentan ser espirituales, pero no lo son. Quizás comparados con otros miembros de la congregación lo son. Un poco como el dicho, no sé si lo tienen en Chile, que en el mundo de ciegos el visco es rey. Y es porque es el único que a medias puede ver algo. Y yo creo que en muchas iglesias hay tanta gente que no ve con claridad la palabra de Dios y son tan inmaduros que cualquiera que tiene un poco de madurez dice, no, este ya es líder, este ya sirve de pastor. Pero en una iglesia carnal vemos que la iglesia realmente no sigue los patrones bíblicos, no es guiada por el Espíritu, sigue pura emoción o sigue simplemente la satisfacción de los deseos de los miembros de la congregación. Es una iglesia que se parece más al mundo en muchos casos que a Cristo. Es una iglesia que por lo menos tiene 20 características que tuvo la iglesia de Corinto. Así que por eso estamos en este libro. La primera característica que vimos unas semanas atrás es que la iglesia carnal tiene miembros que son carnales y por eso hay divisiones y contiendas. El creyente carnal es tan inmaduro que no sabe vivir, no sabe convivir con otros en el cuerpo de Cristo.
Donde quiera que vaya, crea esas divisiones y contiendas. Hay peleas por cosas que realmente no valen la pena, son a veces absurdas. Gente se ofende con facilidad. Si una persona, especialmente un creyente, se ofende con mucha facilidad, demuestra ya con eso que es una persona inmadura. Segundo, no pueden digerir la palabra de Dios. Las enseñanzas de la Biblia, que son muy básicas, son leche, ellos con eso se conforman. Pero los pasajes más difíciles no lo saben manejar, no lo pueden digerir, no le pueden sacar el provecho. Y Pablo dice, yo les di a ustedes leche y no vianda porque no podían, no eran capaces. Son un poco como los niños, hoy estamos celebrando el 18, probablemente con un asado, septiembre 18, para los que no son chilenos, es un día de importancia en la historia chilena, donde celebramos con un buen asado y si hay un bebé ahí en tu familia, no le vas a dar un trozo de carne porque simplemente no lo pueden masticar, no lo pueden digerir, no le pueden sacar provecho. Es más, se pueden atorar, puede ser de peligro para ellos. Entonces Pablo está diciendo, ustedes no han madurado lo suficiente, aunque haya pasado suficiente tiempo, y necesitan que otros estén masticando o estén triturando todo para que ustedes lo puedan absorber, le puedan sacar el provecho. Y hay gente que me dice, pastor, dígame nomás lo que yo tengo que creer, yo confío en usted. No debería ser así, cada uno de ustedes debería aprender a cortar su propia carne, deberían poder alimentarse de la palabra. Y es por eso que muchos caen en error de doctrina, porque no saben ser guiados por el Espíritu de Dios cuando abren la palabra de Dios para alimentarse cada día. Siguen los rudimentos de la fe en lugar de avanzar y madurar en su crecimiento espiritual. A propósito de eso, quiero simplemente mencionar, algunos han criticado que quizás yo no escucho muchas prédicas o muchos programas cristianos en radio, en televisión o lo que sea, yo no conozco a este pastor o a este otro. ¿Saben qué? Yo no soy seguidor de los hombres. Y vamos a ver eso en unos momentos. Yo no quiero recibir ya masticada, triturada la palabra de Dios por otros. Yo quiero hacer mi propia investigación. Yo quiero depender del Espíritu Santo para que me enseñe a mí primero, para después yo poder enseñar a otros. Este estudio que estamos haciendo en 1 Corintios es algo que yo solo, todas las semanas, estoy estudiando con Dios, sin depender de otros que me estén dando a mí su opinión o su pensar. No estoy en comentarios, no estoy en revistas cristianas o libros o en internet. Estoy simplemente con una Biblia abierta, dependiendo de Dios por su Espíritu para enseñarme su palabra. Número 3. Los creyentes que son inmaduros, que son carnales, edifican solo por apariencia, para aparentar. Lo que quieren es tener una buena fachada. No les importa si realmente hay algo de fuerza por dentro. Y 1 Corintios capítulo 3 dice que ellos están edificando con madera, heno y hojarasca, que algún día se va a quemar cuando Dios lo prueba con fuego. Ellos se van a salvar, o sea, son creyentes, pero no hay evidencia en sus vidas de que saben edificar con algo más allá de simplemente una construcción ligera, algo prefabricado, que puede tener una linda pinta, pero que no hay algo sólido detrás de eso, no hay una verdadera convicción, no hay una buena motivación detrás de lo que hacen. Número 4, vimos ya que son sensuales, no son santos. Y alguno dirá, pero entonces, ¿cómo pueden ser creyentes? Bueno, Pablo los trata como creyentes. Y él comienza hablando que ellos son santos en Cristo, pero no están viviendo como si lo fueran. Por ser sensuales, están dejando que los sentidos y los sentimientos, que es el significado de sensual, todos los sentimientos y los sentidos son los que guían sus decisiones en la vida, no son guiados por el Espíritu de Dios, no son guiados por la palabra de Dios. No son consagrados a Dios, no son apartados del mundo para ser consagrados a Dios. Número 5,
Ya ahora estamos llegando a el estudio de hoy en 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 en adelante. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pablo aquí dice, una de las características del creyente carnal, de una iglesia carnal, es que estos miembros se creen sabios, pero no lo son. La sabiduría que tienen es del mundo. Santiago dice que esa sabiduría es carnal, vuelve a hablar de ese tema y dice que es diabólico, es de este mundo. No es de Dios, es más, es opuesto a la sabiduría de Dios. Un sábelo-todo no se deja enseñar. Una persona que se considera sabia, es sabia en su propia opinión, dice Proverbios, es una persona que no se deja enseñar. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y si no puede ver que necesita ser enseñada esa persona, entonces no hay mucha esperanza para ellos, dice el libro de Proverbios. En versículos 18 y 19 tenemos la solución para este problema. Nadie se engañe a sí mismo. Si tú te crees sabio, pero no hay gran cambio en tu vida, no hay una gran diferencia en tu vida que en la vida de tus compañeros de trabajo o personas que no conocen a Cristo en tu calle, tus vecinos, entonces te estás engañando a ti mismo. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, o sea, comparado con este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea, cambia tu pensar, trátate como una persona que realmente necesita aprender. Ven a Cristo como un niño. Esto requiere humildad, esto requiere sometimiento a Dios y a su palabra, a su verdad. 1 Corintios capítulo 8 y versículo 2. 1 Corintios capítulo 8 y versículo 2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Yo tengo 30 años como misionero, he estado predicando la palabra de Dios ya por 45 años. Eso es mucho tiempo, pero el tiempo pasa a veces sin que uno crezca, sin que uno aprenda, sin que uno madure, sin que uno vaya adquiriendo sabiduría. Porque hay personas que tienen mucho tiempo cometiendo los mismos errores, así que yo me podría confiar de que ya he llegado a cierto nivel de madurez, pero ¿saben lo que yo reconozco? Todavía me falta mucho. Me falta mucho por aprender, tanto en cómo ser un mejor pastor, como también de la palabra de Dios, cómo ser un mejor seguidor de Cristo. Y es por eso que todos los días yo me alimento de la palabra de Dios, primero para mí. Antes de preparar un mensaje, antes de dar alguna consejería, antes de compartir la palabra de Dios con otros, yo pido que el Señor me enseñe, yo pido que el espejo de la palabra, por el poder del Espíritu de Dios, me muestre mis fallas, me muestre qué tengo que confesar yo, en qué área debo yo crecer, porque yo no puedo guiar a otros donde yo no haya llegado primero. Eso lo tengo claro. Así que nunca he pretendido en nuestra congregación, ningún otro lado donde he ido, nunca he pretendido ser un sabelotodo. Y he llegado al punto en que entiendo que una de las cosas que todos necesitamos, aun si hemos avanzado mucho en este camino de la fe, es reconocer que todavía no todos, como dice este versículo, que no hemos llegado aún a saber cosas como debemos saberlas. Todavía deberíamos estar ejerciéndonos
a la perfección y a la santidad. Ellos se creen sabios. Volvemos a 1 de Corintios, capítulo 3. 1 de Corintios, capítulo 3. Se creen sabios, pero no lo son. Y una prueba de falta de sabiduría se ve en versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Hoy día está de moda ser un seguidor de hombres, seguidor de MacArthur o de Paul Washer o de este pastor, de este otro pastor, este profeta, este evangelista, este apóstol, este obispo, que el título que tenga realmente no importa, porque todos son siervos de Dios. Y cada uno de ellos, si tiene la actitud que debe tener, tiene que reconocer que todavía le falta mucho y que nosotros no estamos haciendo discípulos para nosotros, estamos haciendo discípulos para Cristo. Y si ves a uno que tiene algo de fama por haber escrito libros, por tener un doctorado, por tener un magíster, por tener muchos años en ministerio, lo que sea, una iglesia grande, nada de eso da garantía que lo que está enseñando realmente es la palabra de Dios. Entonces debemos cuidar de no juzgar por apariencias. Eso es lo que dijo Jesús. No juzguen simplemente por una apariencia, juzguen con buen juicio. Entonces, he escuchado personas aún en nuestra congregación que dicen, no, pero pastor, usted tiene que escuchar la prédica de tal, es que fue fenomenal, o lea este libro, o este otro estudio, yo le mando el PDF. La verdad es que yo no leo muchos libros. Me gusta leer y leo algunos que me dan una idea quizás o una sugerencia de algún estudio que podríamos hacer en iglesia. Pero yo no saco el material de ese libro. Yo no permito que otros estén triturando la palabra de Dios para mí. Yo necesito ser enseñado para poder enseñar a otros. Perdón. Entonces, esa persona que siempre te está hablando de su pastor favorito, la persona que ellos siguen casi a ojo ciego, está demostrando realmente que le dan más importancia a los hombres que a Dios y a su palabra. Y quizás están mostrando que necesitan de esas personas para ellos poder crecer y madurar en el Señor. No pueden ellos alimentarse solos. Así que se creen sabios, pero demuestran ser realmente poco sabios. Les falta mucho crecimiento. Número 6. Juzgan, pero no disciernen. Juzgan una situación, juzgan a otras personas, pero no disciernen lo que realmente está sucediendo. El discernimiento es don del Espíritu de Dios y es algo adquirido con el tiempo al madurar el creyente. El juicio es algo que todos podemos hacer, lo podemos hacer en la carne, podemos juzgar así en una forma liviana, creyendo que estamos viendo bien y no lo estamos viendo bien. 1 de Corintios, capítulo 4. 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dejémoslo ahí por un momento. Pablo aquí está diciendo, téngannos como, ¿qué? Versículo 1, téngannos los hombres por servidores
de Cristo. Él ahí está resaltando de nuevo, yo soy apóstol, pero eso no importa tanto como la palabra siervo. Somos siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esa palabra téngannos es una palabra que se ocupaba para describir lo que hace una persona que toma inventario. Es una palabra en el griego, es logizomai, donde nosotros sacamos la palabra lógica. Es organizar las cosas de tal forma que tienen sentido. Entonces es tomar inventario, percibir bien las cosas o discernir bien las cosas. Entonces Pablo está diciendo, ustedes nos ven, deberían vernos a nosotros, deberían ustedes tomar un inventario de lo que están viendo en nosotros para ver si somos realmente fieles al Señor en nuestra administración, en nuestro servicio. Y eso requiere que juzguen, pero no un juicio equivocado, no un juicio que no se puede hacer, sino un discernimiento, un juicio correcto. Y les voy a explicar la diferencia en los dos. Pablo aquí está diciendo, juzguen ustedes mismos si somos buenos administradores de los misterios de Dios o no. El creyente carnal insiste en juzgar lo que no se puede juzgar. Les quiero demostrar eso en el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Y alguno dirá, pero ahí se contradice porque él dice, ¿pueden ustedes juzgarnos para ver si somos buenos administradores o no? No, él lo explica aquí, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. O sea, lo que está en el trasfondo, lo que ustedes no vieron, lo que ustedes no entienden, quizás lo que está en el pasado, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí describe por lo menos dos cosas que ni tú ni yo debemos juzgar, porque no lo podemos ver. No podemos ver lo que está detrás de las acciones de una persona, o sea, la motivación. Les doy un ejemplo. Había una misionera que conocíamos nosotros en Colombia que le daba un pánico andar por las calles de Medellín y de Bogotá. Ciudades grandes le entraban en pánico porque ella había tenido unas malas experiencias, algunos accidentes en auto, y entonces no importaba quién estaba manejando, ella tenía que tomarse una pastilla para poder calmarse, para simplemente subirse al auto. Y algunos decían, bueno, eso es una falta de fe. Una misionera debería confiar en Dios. Lo que no sabían era lo que era el trasfondo, lo que le había sucedido a ella, todo lo que había sufrido ella en un accidente donde había algunos muertos, que ella lo había visto, lo había presenciado. Entonces estaban juzgando una situación sin saber el trasfondo, sin saber su pasado. Y yo no estoy aquí para decir, para juzgar si era bueno o malo lo que ella hacía en tomarse una pastilla para calmarse antes de subirse al auto. Porque no es mi lugar juzgar a esta mujer que es sierva de Dios. Ella rendirá cuentas al Señor. Ella no está en mi ministerio, no es parte de mi familia, no está bajo mi autoridad, entonces no tengo por qué juzgar. Simplemente esa era la realidad y la gente no lo entendía porque no sabían el trasfondo, lo que ella había vivido. Y en muchos casos la gente hace lo mismo con la intención del corazón. Ven un error que uno comete, especialmente como extranjero, o ven un error que alguien comete en una interacción con alguien y dicen, sí, yo ya sé por qué lo hizo. No, no sabes por qué. Porque aún sabiendo quizás el trasfondo, no sabes la intención del corazón. Nadie sabe la intención del corazón. La Biblia dice que el corazón es tan engañoso sobre todas las cosas que nadie lo conoce sino Dios mismo. Yo me puedo engañar aún a mí mismo y decir que tengo una motivación cuando la motivación es otra. ¿Cómo vas a saber tú entonces cuál es mi motivación? ¿Cómo vas a saber tú lo que hay en mi corazón? Es imposible. No lo puedes saber. El único que revela esas cosas es Dios. Y Él lo revela por su Espíritu.
y el espejo de la palabra de Dios cuando nosotros le pedimos que Él nos muestre lo que está en nuestro corazón, para corregirlo, para confesarlo. Entonces, el creyente inmaduro insiste, pero insiste que tiene la razón, que saben lo que está sucediendo, saben por qué la persona lo hizo, saben por qué ofende, saben por qué es así, saben por qué no vino a la reunión, saben por qué él colgó el teléfono, ellos saben el porqué de todo. Y no le dan una oportunidad, a veces ni siquiera a esa persona, a pedir perdón, a explicar, a excusarse. Y eso crea división y contienda. No puedes tú juzgar la condición del corazón de una persona, no puedes juzgar si ellos realmente tienen buenas intenciones o malas intenciones, es imposible. El creyente carnal insiste en juzgar lo que no se puede juzgar, que es lo oculto y lo del corazón. El único problema con eso también es que el creyente carnal insiste en no juzgar lo que sí se debe juzgar. 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Si yo no puedo juzgar la condición de corazón de una persona, si yo no puedo juzgar lo que estén pensando, cuál sea la motivación de su corazón, ¿qué es lo que debo juzgar entonces como creyente? Especialmente si tengo una posición de liderazgo en una congregación. 1 Corintios 5, versículo 9, Pablo dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Qué es fornicación? Recuerden lo que les dije. Es cualquier pecado sexual que se comete que muestra que la persona, sabiendo lo que es el plan de Dios, especialmente como creyentes, están violando el plan de Dios. ¿Qué es el plan de Dios para el sexo? Un hombre, una mujer para toda la vida. Cualquier cosa que sea una actividad sexual fuera del matrimonio, un hombre, una mujer, fieles el uno al otro, es fornicación. Entonces él dice: os he escrito que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Él dice: yo no estoy diciendo que no deberían juntarse con la gente del mundo que hacen estas cosas. ¿Por qué? Porque eso es natural para ellos. No podemos ser amigos de pecadores en el mundo para ganarlos para Cristo si nos estamos apartando de cada ladrón o de cada persona avara o de cada idólatra o de cada persona que es fornicaria. No podríamos nunca tener una conversación con ellos para guiarlos para Cristo. Jesús se juntaba con esa persona constantemente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Llegará el día de juicio para ellos. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Pablo está diciendo: ustedes como iglesia deberían haber pasado ya sentencia contra este hermano que está viviendo en este pecado. Y deberían hacerlo como congregación. Debería haber disciplina como congregación contra esta clase de pecado. Entonces, ¿tenemos el derecho de juzgar? Sí. Tenemos el derecho de juzgar cosas que son evidentes, el fruto en una vida, el actuar que sea inconsistente con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, algunos que han tomado fuera de contexto Mateo 7 y versículo 1, tienen que entender lo que realmente la palabra de Dios está diciendo en 1 Corintios. Para explicarlo bien, vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Wendy y yo hemos enseñado esto múltiples veces. Seguimos viendo en la iglesia que hay muchos que siguen insistiendo en juzgar a otros la intención de su corazón, pero cuando uno señala pecado en ellos, dicen: hey, no hay que juzgar.
y ocupan este versículo, Mateo 7, versículo 1. Lo sacan fuera de contexto, dicen que es palabra de Cristo, pero no lo están usando como Cristo quiso que se usara, y lo voy a explicar. Dice Jesús aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados. Si no quieres que te juzguen, es mejor no juzgar. Ellos ya han violado eso al juzgar la intención del corazón de otros, algo que no se puede juzgar. Pero dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Quién te va a medir eso? Bueno, otras personas, pero también Dios mismo. Lo explico de esta forma. El que no ha mostrado misericordia y nunca ha mostrado gracia, o sea, el favor no merecido, el que nunca ha perdonado a otros, le irá mucho peor en el juicio. Jesús lo explicó. Él dijo que será mucho peor para Sodoma y Gomorra que para las ciudades que lo rechazaron a él, que Sodoma y Gomorra, que no habían tenido a Jesucristo mismo en su medio. Claramente la Biblia dice que el juicio para algunos será peor que para otros. ¿Por qué? Porque tenían más conocimiento, más revelación. Tú eres creyente y tú juzgas la intención de otros, pero no permites que otros te señalen algo en tu vida. ¿No estás demostrando misericordia? ¿No estás permitiendo que el cuerpo de Cristo funcione como debería funcionar? Y estás demostrando un orgullo que no permite que tú crezcas, que tú realmente confieses tu pecado. Seguimos leyendo. Aquí hay buena ilustración. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No dice que no hemos de sacar la paja del ojo del hermano. Está bien que nosotros notemos que hay algo mal en el ojo del otro. Está bien que digamos, ¿sabes qué? Tienes una paja en tu ojo, déjame sacar esa basurita. Pero asegura primero que no tienes tremendo tronco en tu ojo, porque si lo tienes, no vas a poder ver bien. Y ese es el problema de muchos. Lo que más me molesta en otros es el problema que tengo yo. No aguanto que me mientan si yo tengo el problema de no decir la verdad siempre. No permito que otros me falten respeto cuando yo paso a llevar a otros a menudo. Y ese es el problema que tenemos todos en nuestra congregación. Y hay divisiones y contiendas ahora, en parte por estos hermanos que insisten en juzgar lo que no pueden juzgar. La condición del corazón de un hermano, la intención de su corazón. Acusan a otros de estar tramando algo, de estar planificando algo, cuando no hay evidencia. No están mirando los hechos, están mirando o tratando de juzgar algo que no se puede juzgar. El discernimiento es necesario para ministrar a otros y ayudarles a quitar esa paja del ojo, pero primero tengo que ver mi condición. Lo dice también Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Les pido disculpas por esta tos que tengo, pero como les dije, siento que es supremamente importante enseñar este pasaje. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Quiénes tienen el derecho de corregir a otros? Los que son espirituales. ¿Cómo sabemos si una persona es espiritual? Muestra el fruto del Espíritu más que las obras de la carne y es guiado por el Espíritu de Dios. Han crucificado los deseos de la carne. Lo dice Gálatas capítulo 5, justo antes. Así que
¿Qué estamos viendo en la congregación? Estamos viendo a personas que juzgan lo que no deben juzgar y no están dispuestos a juzgar en sus propios corazones, en su propia familia, los pecados que se están cometiendo. Quieren gracia y misericordia para sus errores, no muestran gracia y misericordia para otros. O sea, están ocupando una vara radicalmente diferente para medir a otros que la que quieren que otros usen para medir su comportamiento. Primera de Corintios 4. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 14 al 21. Pablo dice aquí, no escribo esto para avergonzaros. Él no los quiere avergonzar. Él dice, ustedes están pecando en esto. Pero no lo hago para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitáis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Me llama la atención lo que dice versículo 17. Perdón. Él dice, yo les he enviado a Timoteo, y él les recordará todo mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Está mandando a un joven en el ministerio. Sabemos por otros pasajes, incluyendo la carta que Timoteo recibe de Pablo mismo. Pablo le escribe y dice, no permitas que otros tengan en poco tu juventud o tu falta de experiencia, podríamos ponerlo, en el ministerio. Quiero decir algo con mucho amor, pero con una claridad. El Hugo y la Marcela, el Seba y la Camila han demostrado en sus vidas que han recibido un llamado de Dios al ministerio. Tú creas que tienen algo de pastor o no, no hace la diferencia. ¿Saben por qué? Porque Dios los ha llamado. ¿Necesitan ellos crecer y madurar? Claro, yo también, como todos. Pero Dios los ha puesto en nuestra congregación. Tú resistes a que ellos hagan la obra en la iglesia, o los criticas juzgando la intención de su corazón cuando no lo sabes, estás pecando. La Biblia lo dice. Cuando haces diferencia entre ellos y entre Wendy y yo, estás comparando en una forma ilógica. Yo tengo mucho más tiempo en el Evangelio y más tiempo en el ministerio que ellos. No es justo hacer esas comparaciones. Y de nada sirve. Pero hay algo bien claro. La Biblia dice, tienes un problema con un hermano que te haya ofendido o tienes una pregunta de por qué se están haciendo las cosas. No tienes el derecho de murmurar, no tienes el derecho de cuestionar a la gente que no son parte del problema o la solución. Porque eso es calumnia. Lo que puedes hacer es ir directamente a ellos. ¿Tienes un problema con el Hugo o la Marcela? Ve a ellos directo. ¿Tienes un problema conmigo? Háblamelo. Háblalo con Wendy. ¿Tienes un problema con Seba o Camila o cualquiera de los diáconos o algún otro miembro de la congregación? No te envanezcas creyendo que sabes lo que está en el corazón de ellos o qué es lo que realmente estaba detrás de lo que dijeron, cuál era la motivación de su corazón, porque no lo sabes, no lo puedes juzgar. El que sabe es Dios. Y Dios va a juzgarte si estás juzgando de esa forma. Claramente la Biblia lo dice. Y aquí ellos no querían aceptar muy bien a Timoteo, lo sabemos por lo que sigue en la carta después, pero seguimos leyendo aquí en el versículo 18. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a veros, a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre?
Esa es mi pregunta. ¿Qué prefieres? Yo espero volver a Chile pronto. Podría llegar a tu casa, podría ser un reencuentro gozoso, feliz. Yo te podría felicitar porque las diferencias que tuviste las resolviste ya. O podría llegar con una vara. ¿De qué se trata la vara? La vara se trata de algo que se usa en las nalgas, podríamos decir, en el trasero de un hijo que desobedece. La Biblia en Proverbios dice que el que no le da con vara a su hijo no lo ama. Y alguno dirá, pero pastor, ¿con qué derecho va a hacer usted eso conmigo? Con todo el derecho que Dios me da y la autoridad que Dios me da. ¿Y cuál es la vara que yo voy a usar? No es física. Es la vara de la palabra de Dios. Porque con la misma vara que se mide, también se corrige. En los tiempos antiguos, en los colegios había un metro. Y eso se usaba para matemática y todo en el tablero. Pero también, en ese tiempo, por lo menos cuando yo era niño, permitía el gobierno y los padres le permitían a los maestros, a los que estaban encargados en la sala de clase, que podían, para el niño que no se comportaba bien, podían usar esa misma vara que era para medir, a darle en la mano o en el trasero, para llamarle la atención. Y el problema con la falta de disciplina hoy es que no se aplica la vara. La vara de medir es la palabra de Dios. Y yo voy a ir a tu casa y te voy a enfrentar, te voy a mirar en la cara y lo hago por amor a ti y lo hago por amor a la iglesia, pero más que todo, lo hago por amor a Cristo y su verdad. Te voy a mirar a la cara, te voy a abrir la palabra de Dios y te voy a decir, esto es lo que dice Dios y esto es lo que has hecho tú. Y te voy a mostrar la diferencia, te voy a medir la diferencia para que veas tu pecado. Si no quieres aceptar que sea pecado, no quieres arreglar cuentas con esa persona, entonces lo que tendré que hacer es llevar 2 o 3 testigos, como dice la palabra de Dios, y volver a mostrarte la vara, y volver a aplicar esa disciplina, demostrarte a ti la distancia que hay entre tu comportamiento y tus palabras y lo que dice la palabra de Dios. Y si aún no quieres aceptar, la Biblia dice que me queda una cosa, y es llevarlo ante toda la iglesia. La Biblia dice que el que sigue insistiendo en crear divisiones y contiendas, sigue insistiendo en vivir una vida de pecado en la congregación y no quiere corregir su error, no quiere admitir su error, no quiere pedir perdón, no quiere resolver esos conflictos y problemas, llega el punto en que se sabrá lo que ha hecho, porque estará bajo disciplina de toda la congregación, con el fin de restaurarle, no con el fin de simplemente castigarlo sin solución. Pero si tú crees que yo no soy capaz de hacerlo, no me conoces muy bien. Yo he pedido que Dios me dé sabiduría, que me dé paciencia para manejar esta situación de la mejor forma posible. Y yo sé que en algunos casos las personas que más necesitan escuchar este mensaje ni siquiera van a ver este video, porque hay evidencia, ya lo he visto, de que algunos han admitido, no están viendo esta serie, por algo será. Así que yo anhelo una iglesia unida para la gloria de Cristo. Yo anhelo una iglesia que muestra el verdadero amor de Cristo para que otros quieran saber de Él. Yo anhelo una iglesia que hará todo lo posible antes de que venga Cristo para ser instrumento de avivamiento en Chile. La única forma que eso se pueda lograr es si dejamos de ser niños espirituales, si dejamos de lado el juzgar lo que no podemos juzgar. Y si comenzamos a juzgar el pecado de esos miembros que insisten en vivir lejos de lo que la palabra de Dios dice, sean líderes o sean simplemente miembros, sean los que pretenden ya tener algo de experiencia y madurez o los que son recién nacidos,
Todos necesitamos aplicar la vara de la palabra de Dios, no mi interpretación, no mi opinión, no mis caprichos, no lo que dijo este, aquello o el otro, sino lo que dice la palabra de Dios. Y con eso, todos tendrán la misma medida y me la pueden aplicar a mí. Es la mejor forma de asegurar de que este proceso sea justo y sea correcto. Entonces, yo te animo a que no permitas que pase una semana sin comenzar a reconstruir lo que tu juicio ha estado destruyendo. Relaciones interpersonales, amistades, vida en familia, porque es exactamente lo que Satanás quiere. Quiere que estemos juzgando lo que no podemos juzgar y dejar de lado y no juzgar el pecado que debemos juzgar, primeramente en nuestras vidas y después en los que están bajo nuestro cargo. Arrepiéntete, pide perdón de Dios y pide sabiduría de Dios para discernir correctamente lo que está sucediendo y cómo puedes volver a reconstruir lo que esté faltando en nuestra iglesia. Dios nos ayude a hacerlo. Oremos. Padre Celestial, sabes mi corazón. Sabes que esta clase de mensaje no me gusta tener que decirlo. Pero hay tantos en este momento en nuestra congregación que ni siquiera se quieren hablar con otros en la congregación y especialmente con algunos líderes. Y están culpando a esos líderes y me están culpando a mí de cosas como si ellos supieran lo que realmente está en nuestro corazón. Y no lo saben. Y algunos de ellos ni me contestan cuando los llamo. Señor, yo pido que obres en sus corazones ahora mismo. No porque yo quiero ser justificado en mis hechos y mi posición. Si hay algo en mi corazón que necesita cambiar, corrígeme, muéstramelo. Aun si requiere que algunos de ellos me lo muestren. Pero pido también, Señor, que los corrijas a ellos para que nosotros podamos tener una iglesia unida que realmente de corazón se ama. Que sea un ejemplo a otros de lo que es vida en familia en tu reino. Para que tú seas glorificado en tu iglesia, lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por invertir el tiempo en este estudio.